¿Qué pasaje, hermanos, acabamos de ver aquí? Espero que tengan sus Biblias al lado de ustedes. Ahí en Primera de Pedro 2:21. Dice la Escritura que pues a esto fuiste llamados. Podemos centrar la idea, hermanos, de que tú y yo fuimos llamados para esto. Y nos dice porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo de su vida piadosa, de su ministerio terrenal aquí en la tierra, pero nos dice para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas o de qué nos está hablando la Escritura? Leamos el contexto, vayamos al verso 17 y nos dice la Biblia: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. No sé si te puedes dar cuenta, pero estos pasajes, hermanos, nos hablan de nuestras relaciones humanas. Y me atrevo a asegurar que las relaciones humanas son tan frágiles. Y nos dice qué hacer para seguir las pisadas del Maestro. No solamente en el ámbito familiar, y es de lo que más vamos a hablar, pero incluso del ámbito laboral, hermanos. Versículo 18 dice la Escritura: criados, cuando uses expresiones cualquier persona que trabaja, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Fíjate, hermanos, no solamente a los buenos. Ahora, qué bendición si Dios te ha permitido, te permite trabajar para personas buenas, pero la Biblia nos llama a dar un buen testimonio incluso si trabajas para gente difícil. Y nos dice, no solamente a los buenos y afables, sino también, fíjense cómo dice la Biblia, a los difíciles de soportar. La Escritura usa la palabra sujetos, creo que desde ahí ya no nos gustó. Sin embargo, este es el plan de Dios. Porque si lo seguimos, hermanos, ¿a quién crees que Dios va a bendecir en su trabajo? Hermanos, si Dios permite a todos aquellos que están batallando en esta área, que Dios bendiga y obre de una manera especial. Pero hay personas, hermano, y hay que estar orando por aquellos que perdieron su trabajo por esta situación tan difícil. Sin embargo, dejando por alto el tema del virus, hermanos, hay personas que cambian su trabajo no por tener problemas con el trabajo, sino con alguien del trabajo. Y este pasaje, hermanos, nos ayuda con el espíritu del hombre, con la actitud con la cual debe de tener y con las pisadas las cuales debe de seguir. Dios quiere que nos llevemos bien incluso con las personas difíciles, hermanos. Y significa que Dios nos dará la capacidad para hacerlo. Versículo 19, miren lo que dice: porque esto merece aprobación. Hermanos, esto de llevarte bien con todas las personas, Dios del cielo nos dice: yo apruebo eso. Hermanos, si somos honestos, qué difícil es a veces poder llevar una buena relación con personas difíciles, pero Dios dice, esto merece aprobación. Y dice, estamos leyendo el versículo 19, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, fíjate, hermano, padeciendo injustamente. Pregunta: ¿qué hacemos cuando sufrimos de una manera injusta? Bueno, la carne le gusta responder. La carne le gusta quejarse, quiere vengarse, critica, maldice, etcétera. Y el siguiente texto dice: ¿qué gloria tendríamos si actuamos de una manera incorrecta? Verso 20: pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado. ¿Qué dice ahí, hermanos? Delante de Dios. Surge la siguiente pregunta: ¿queremos ser aprobados delante de Dios? Porque si queremos ser aprobados delante de Dios, debemos hacer esto que nos dice la Escritura, hermanos, e incluso sufrir haciendo el bien. Y alguien dirá: bueno, pastor, suena muy bien, pero ¿cómo hacerlo? Versículo 21, y aquí es donde comienza la lectura con la que comenzamos. Pues para esto fuiste llamado. Te acabo de leer el contexto y dice la Biblia que para esto es, hermanos, para esto debe vivir el cristiano. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ojo, hermanos, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas. ¿Qué fue lo que él hizo, hermanos? Siguiente texto, versículo 22, el cual no hizo pecado, aunque él nos dejó unas pisadas muy grandes a seguir. La única diferencia, hermanos, es que él nunca pecó y nosotros sí pecamos. Pero nos dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 23, quien cuando le maldecían, fíjate, hermano, no respondía con maldición. Seamos honestos, hermanos, cuando alguien te maldice o cuando alguien te dice algo que no te agrada, ¿cómo respondemos? ¿Cuánto nos falta seguir las pisadas de Jesús? Jesús quien nunca falló, Jesús quien vino a dar su vida por nosotros, Jesús que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la Escritura que cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al único que juzga justamente. Debemos aprender, queridos hermanos, a seguir las pisadas de Jesús, y este versículo debería de retarnos de tal manera, hermano, que cuando le maldecían, jalaban sus barbas, dice la Biblia, no respondía con maldición. ¿Crees que este versículo refleja nuestro diario vivir? ¿Respondemos de la misma manera que Cristo en escenarios adversos y difíciles? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Recordémoslo, hermanos. Vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 3. Leeré del verso 3 al verso 7. Y nos dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate, el siguiente versículo es muy importante, hermanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Hermanos, qué fácil decirlo, incluso es fácil leerlo, pero qué difícil es aplicarlo, hermanos. Y la Biblia me dice en primera de Pedro 2 que yo debo seguir sus pisadas, que cuando le maldijeron, no abrió su boca. Y nos lo certifica en Isaías, hermano, que en angustia y aflicción no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué respondió Cristo cuando lo atacaron? Nada. Hermanos, qué fortaleza y qué fuerte es Cristo. ¿Qué respondes tú, hermano, y qué respondo yo cuando alguien te desprecia o cuando alguien te menosprecia? ¿No abrimos su boca? Creo que la abrimos a veces aún más de lo que debemos, hermanos. Aprendamos y evitémonos problemas. Te recuerdo un pasaje que sé que conoces. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios capítulo 10, verso 19. Nos dice la Biblia: en las muchas palabras, ¿qué nos falta? Pecado. Ahora démosle la vuelta. En las muchas palabras, ¿qué sobra? Lo mismo. Fíjate lo que dice después de la punto y coma de ese versículo: mas el que refrena sus labios, ¿cómo dice Dios que es? Prudente. Dios nos dé la gracia, hermano. Y esta mañana hablamos sobre Dios no nos dio aquel, hermanos, espíritu de temor, pero al final, hermano, del que menos hablamos es que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Y aquí se aplica perfectamente. Debemos aprender a dominarnos, hermano.
Pregunta nuevamente y sé muy honesto ahí en tu hogar. Cuando alguien te ofende, ¿cómo respondes? Igual que Cristo, hermano. ¿Sabes cuándo se ve cuando alguien es un buen cristiano? ¿Cómo responde cuando alguien le ofende? Ahora, no hay duda de que alguien algún día te va a ofender, hermano. La pregunta es cómo vas a responder cuando alguien te ofenda. Lo malo es que creemos que callar es debilidad cuando la Biblia me enseña que es todo lo contrario, y te lo voy a demostrar. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 29. Pasaje muy conocido que siempre se usa para hablar sobre la paz del Señor en nuestras almas. Pero antes de eso nos dio una lección muy importante. El título es Siguiendo las pisadas de Jesús. Y nos dice, hermanos, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, ojo, y aprended de mí. Creo que aprendemos mucho de una persona y tal persona me dijo, hermanos, Dios nos dé cristianos que regresen a aprender de Cristo. Aprended de mí, ojo, que soy manso y humilde de corazón. Él nos manda no solo a seguir sus pisadas en Primera de Pedro, sino a seguirlo, a aprender de él, hermanos, en el tema de la mansedumbre. Y debemos de reconocer lo que es mansedumbre. Mansedumbre no es debilidad, porque si aquí así lo crees, estás diciendo que Cristo es débil, hermano. No, mansedumbre es poder bajo control. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo, ¿qué no crees que yo puedo llamar una legión de ángeles y que desciendan, hermanos? Poder bajo control. Tenía el poder para hacer lo que quisiera, pero no lo hacía. Mansedumbre. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 48, y mira la mansedumbre de Cristo, hermanos. Mateo 26, 48 dice la escritura, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Vamos, qué hipócrita era Judas, y le besó. Fíjate a continuación lo que dice. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amigo. Hermanos, poder bajo control. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, este es Pedro, extendiendo la mano sacó la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Creo que nosotros somos más un poco cortados a Pedro, ¿verdad, hermanos? Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas, fíjate la mansedumbre, acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mansedumbre, poder bajo control. Estamos hablando de seguir sus pisadas. Jesús sabría, hermanos, lo que haría y cómo responde, amigo. Sale Pedro y saca su navaja y le dice el Señor, guarda tu navaja. Y como nosotros somos iguales a Pedro, hermanos, y no hemos aprendido de Cristo. Nosotros siempre nos queremos defender y no hemos aprendido a entregarle todo al que juzga justamente, como lo dice Primera de Pedro, hermanos. Si algo Dios quiere, hermanos, que aprendamos, es que aprendamos a tener una buena actitud, una actitud bíblica, hermano. Mansedumbre, poder bajo control. Regresamos a nuestra lectura, hermanos, en Primera de Pedro 2. Y nos dice el verso 21, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, fíjate, para que siga sus pisadas. Ya había leído este contexto y después nos empieza a hablar, Primera de Pedro 3:1. Y fíjate lo que dice, hermanos, empieza a hablar de la familia y ten en mente el contexto que te acabo de leer. Asimismo, dicho lo anterior, sigan mis pisadas, tengan mansedumbre, tengan un buen espíritu, tengan una actitud bíblica. Asimismo, vosotras mujeres, ¿de qué es el contexto, hermanos? Jesús sufrió injustamente, no respondió y tuvo una buena actitud. Y dice la Biblia, asimismo vosotras mujeres. Habla de conducta. Y fíjate las palabras a continuación, estad sujetas
las palabras favoritas, ¿verdad?, de muchas hermanas. Sin embargo, verdaderamente esto está en la Biblia y es por tu bien. Y pensando en que puede haber muchos problemas por tantas cosas, esto es más que necesario. Y dice, estad sujetas a vuestros maridos. Y tal vez alguien dirá, pero tu esposo no es creyente, no importa. Dice la Biblia, para que también a los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, hasta parecería una herejía. Pero dice, por la conducta. ¿Sabes de qué habla el libro de Primera de Pedro 2, 3 y 4, hermanos? Sobre la conducta piadosa de un cristiano. ¿Y cuánto nos falta tener una conducta piadosa cristiana? Versículo 2 empieza a desglosar un poquito más esto, primero a la mujer y luego al hombre. Verso 2 dice, considerando vuestras conductas. ¿Qué conducta dice aquí? Dice gritona, ¿verdad que se dice gritona? ¿Verdad que sí? No, ¿verdad? Casta y respetuosa. Versículo 3 habla del adorno de una mujer cristiana. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino habla de el adorno, hermanos, de una mujer cristiana. Un adorno, hermano, como cuando alguien pone el árbol y le adorna las esferas y se hace más bonito. El adorno de una mujer piadosa, según la Biblia, es el versículo 4, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu, fíjate, afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién dice ahí la Biblia? De Dios. No falta alguna mujer, alguna hermana que pueda decir, no, pastor, si poniéndome fuerte me hacen así. Imagínese cómo te ha funcionado la mala actitud. ¿Por qué no intentas el plan de Dios y simplemente haces la parte que Dios te dijo y le dejas a Dios el resto? Su palabra es veraz. De grande estima a Dios. Ahora versículo 7. Y fíjate lo que dice la Biblia, verso 7, hermanos. Vosotros, ahora ya le habla al hombre, maridos. ¿Cuál es la siguiente palabra que dice? Igualmente. No significa que se sujete a ella, pero está hablando de conducta cristiana todo el capítulo 2 y el capítulo 3. Y dice igualmente. Aunque solamente se usa esto para hablar del espíritu piadoso que debe tener la mujer en el hogar, no habla de la mujer, habla del hombre y la mujer. Por eso dice asimismo. Debe haber una conducta cristiana de todos, hermanos, en el hogar. Si no, no puede funcionar. Y después dice igualmente, vivid con ellas sabiamente. También no dice ahí que grites, debes saber responder. Ahora, hermanos, simplemente pregúntate, ¿quién quiere pelearse en su casa? No estoy viendo el teléfono, pero espero no haya una manita por ahí levantada, ¿verdad? Yo no creo que nadie quiere llegar a su casa y que haya pleitos, hermano. Por eso dice aquí, trato sabiamente. Y fíjate cómo, hermanos, dice la Biblia, hacia el varón dando honor a la mujer como a vaso. No dice más débil, pero sí dice más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Y a tal grado, si tú la deshonras o si tú la tratas mal, dice la Biblia, yo la voy a cuidar tanto que no voy a escuchar tus oraciones. Dice Dios, hermanos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces te puedes preguntar, ¿por qué Dios no ha contestado mi oración? Bueno, preguntémonos cuál ha sido nuestra actitud. Tenemos una actitud piadosa, no en la iglesia, sino en la casa. Respondemos de una manera bíblica. Hemos aprendido de Cristo a ser mansos, tener el poder bajo control. Dios te cuida, hablando a la hermana, de tal manera que si tú cumples con tu parte, que dice del verso 1 al verso 6, dice, si tú cumples con tu parte, yo te protejo de tal manera que no voy a escuchar la oración de tu esposo. Tú simplemente preocúpate por hacer la parte que Dios te dio a ti. Y hermano, tú debes hacer la parte que Dios te dio a ti. Y serán un hogar, hermano, no perfecto, pero sí un hogar
con la aprobación y la bendición, hermanos, de nuestro Dios. Ahora imagínate, hermanos, si un hogar, la mujer es sumisa con un buen espíritu y el hombre la trata con honor como vaso más frágil. Ese es el plan de Dios, hermanos, en la Biblia. Ahora debemos saber que muchas veces el problema no es el problema, sino cómo respondemos, hermano, cómo no estamos siguiendo las pisadas de Cristo, y creo que en problemas ni siquiera pensamos en Cristo. Por eso dice la Biblia, debes seguir mis pisadas. A la carne le gusta pelear, hermano. A la carne le gusta ganar. A la carne le gustan aquellas peleas, pero fíjate lo que dice la Biblia, Proverbios 15:1. Dice la escritura en Proverbios 15:1, leeré del 1 al 4. La blanda respuesta, ¿qué dice? Dice, mengua la ira. Dice, quita la ira. Significa, hermanos, que si un cristiano responde de una manera bíblica y tiene el carácter cristiano que Dios quiere que tengas, tú puedes terminar con las disputas, con las peleas. La blanda respuesta quita la ira, ojo, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hermanos, ¿qué hace la blanda respuesta? Quita la ira. Dios te dice que debes seguir sus pisadas y nos dice cómo, y una manera muy fácil es teniendo un carácter cristiano, sabiendo responder, hermanos. Tal vez alguien pensará es que en el hogar solamente hay pleitos, solamente hay discusiones, solamente hay gritos. No importa a quién inculpes, porque siempre una persona va a inculpar a la otra, siempre. Pero vamos, esto es tan sencillo que se necesitan dos personas para pelear. ¿Has visto algunas veces en el ring que una persona pelee solo? Por supuesto que no. Se necesitan dos para pelear, y en cualquier relación, hermanos, sea laboral, sea en el hogar, se necesitan dos personas para pelear. La blanda respuesta quita la ira. Ahora, entonces alguien tiene que dar la blanda respuesta, y lo malo aquí empieza porque siempre dices, bueno, pues que la otra persona dé la blanda respuesta. ¿Y por qué no tú puedes dar esa blanda respuesta? ¿Sabes qué dice Mateo 5:9, hermanos? En aquel mensaje que el Señor dio en el monte de las bienaventuranzas, Él dijo, bienaventurados los pacificadores. Esa palabra bienaventurados es, hermanos, doblemente bendecido, varón que goza del cielo, y doblemente feliz. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Alguien en tu hogar debe seguir sus pisadas y ser un pacificador, y Dios te bendecirá por hacerlo. Hermanos, cuando tú te vengas de cualquier situación, tú no crees que Dios está en control, hermanos. Uno debe aprender a dejarlo todo en las manos de Dios. Pastor, suena tan fácil. Inténtalo, hermano. Y por favor, hermano, no te hagas la víctima. Vayamos a Primera de Pedro 2:21, mira lo que dice. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, donde empezamos. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. El único perfecto en esta tierra fue el Señor, hermanos. Deja de decir soy una víctima, cómo sufro, tengo tantas dificultades, o atreverte a decir que Dios es injusto. Oh, Dios es más que bueno, hermanos, y Dios es fiel. Solamente hubo una injusticia, y esa injusticia, hermanos, fue la que llevó Cristo. Esta semana puse ahí en mi Facebook, cuando las personas preguntan por qué cosas malas suceden a personas buenas, la respuesta es: eso solamente ocurrió una vez, hermano, y lo hizo voluntariamente. Solamente hubo una injusticia y fue Cristo, y Cristo nos manda más adelante y en Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores.
Hermanos, si hubo una injusticia fue la de Cristo, y Cristo, hablando de la cruz, nos dice: sigue mis pisadas, sé un cristiano, ten un testimonio cristiano. ¿Sabes que ahí es cuando más brilla que eres cristiano, hermanos? Entonces, ¿qué hacer? Número uno, no reacciones. Nunca podemos detener, hermanos, lo que va a pasar o lo que alguien va a decir, pero sí podemos detener cómo reaccionamos, y ahí es donde fallamos. Dios no me va a juzgar a mí por lo que alguien haga conmigo, pero sí me va a juzgar a mí por cómo yo reacciono a lo que hacen conmigo. Número uno, no reacciones en la carne. No reaccionemos incorrectamente. Número dos, hermanos, sigue sus pisadas. Aprendamos de Jesús, hermanos, somos cristianos. Y Él dijo: aprendan de mí. Y Él pudo haber dicho ahí: aprendan de mí, caminen sobre el agua, pero no es lo que dice. Aprendan de mí, hermanos, aprende de mí que soy manso, dijo Cristo. Porque Él sabe que batallamos en esta área. Número tres, hermanos, no hables cuando tengas ira. Ahora, yo sé que nadie tiene ira. Yo le estoy predicando al aire, hermano, no se preocupen. Pero cuando la tengamos, no respondas en ese momento. Te aseguro que no van a salir bendiciones, hermano. No van a salir bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones, te sorprenderás. No, nos sorprenderemos de lo que vamos a decir, porque estamos en la pura carne. Entonces, hermanos, en ira no respondas. Número 4, mira lo que nos dice Cristo, hermanos. Primera de Pedro 2:23. Primero nos dice: sigue mis pisadas, dijo Cristo. Y verso 23 nos dice, primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, fíjate, no amenazaba. Y a veces uno hasta amenaza, hermanos, eso no es bíblico y no es correcto. Dice, no amenazaba, y fíjate lo que así, lo que tú y yo debemos aprender a hacer, sino encomendaba la causa. ¿A quién, hermanos? Al que juzga justamente. Cualquier cosa, hermanos, que esté pasando en tu vida, entrégasela al que juzga justamente. Y te voy a decir una cosa: Él juzga, hermanos, justamente. Tú haz lo que Dios te ha mandado hacer, y aprendamos a dejarle el resto a Dios, hermano, porque Dios sabe ser Dios. Donde más brilla nuestro cristianismo no es al congregarnos, aunque es un mandato cuando se permita hacerlo. No es evangelizando, y vaya que es la gran comisión, y en eso es glorificado nuestro Padre, en que le llevemos mucho fruto. Pero cuando más brilla, hermanos, es cuando no respondes de una manera incorrecta. Y hermanos, ya es tan fácil que alguien pueda decir cualquier cosa y respondas mal. Hermanos, estás manchando el testimonio del Señor. Tú eres cristiano. Debemos refrenar nuestra lengua. Por eso la Escritura nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y después, más adelante mismo dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos seguir sus pisadas, hermano. Después de todo el contexto que te leí, terminamos acá en primera de Pedro 3, versículo 8. Y en tu casa, hermanos, lee todo primera de Pedro y ve todo lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, solamente te lo leeré, pero nos dice: finalmente, está hablando de lo mismo, hermanos, carácter cristiano. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. No, la palabra usa la palabra sentir, habla de una misma mente. Cuando en Filipenses dice que hay este mismo sentir que hubo en Cristo, debemos de pensar de la misma manera. Y hablando de una conducta cristiana, dice aquí el texto, versículo 8, primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos ser? Compasivos, número 1. Número 2, amándonos fraternalmente. Número 3, misericordiosos. Número 4, amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino el contrario, bendiciendo. Sabiste que fuiste llamados para que heredases bendición.
Versículo 10 me encanta, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, pregunta, hermano, ¿quieres tú amar la vida y ver días buenos? Yo creo que todos queremos amar la vida y ver días buenos, y nos dice que hacer, número 1, refrena tu lengua del mal. Dios sabe, hermanos, dónde cojeamos, y nos dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahora vamos a darle la vuelta a este versículo. ¿Quieres odiar la vida y ver días malos? No refrenes tu lengua y engaña. A veces me gusta darle la vuelta al texto porque te amplía el panorama de la enseñanza. La enseñanza es muy clara, hermano. ¿Quieres amar la vida y ver días buenos? Y la mayoría de personas dicen, pues yo quiero ver días buenos. Dice, bueno, entonces empieza refrenando tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y lo cierra este versículo 13 al decir, ¿y quién es aquel? Fíjate, hermano, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Ojo, si vosotros seguís el bien. ¿Sí ves cómo todo habla del carácter cristiano, primera de Pedro? Simplemente piensa en este versículo, hermanos, para terminarlo. ¿Quién te podrá a ti dañar si tú sigues el bien? Y no hay más bien, hermano, que seguir a nuestro Dios y seguir los preceptos de su palabra. Tú y yo solamente debemos preocuparnos, hermano, por hacer lo que Dios nos manda hacer. Y si seguimos su palabra, el resto, hermanos, déjalo a aquel que juzga justamente, y Él hará justicia, hermanos. Dios nos dé un testimonio cristiano. No necesitamos mejores métodos, necesitamos mejores cristianos, hermanos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar, siguiendo sus pisadas. Mientras el piano comienza a tocar, hermano, pregúntate, ¿has seguido esas pisadas últimamente?